a Juan Carlos Polié, como siente el día. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Cecilia? Un Bienvenido. gusto. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo, también. Juan Carlos, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y a toda la teleaudiencia de Desayunos Informales. ¿Qué tenemos para hoy, Juan Carlos? Bueno, un tema, no diría polémico, tiene cierto grado, sí, de controversia. Vamos a hablar del cannabis, pero del cannabis medicinal, Bien. particularmente. Y para ello hemos invitado a una experta, la doctora Raquel Peirauve. Ella es especialista en el consumo problemático y obviamente en el cannabis medicinal. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Doctora, hay mucha falta de información por parte de la opinión pública e incluso por parte de los profesionales de la salud. Empecemos. ¿En qué está la implementación en nuestro país del cannabis medicinal? Bueno, dolorosamente lenta. Lenta. Muy lenta. En febrero de este año, 4 de febrero, fue publicada la reglamentación de cannabis medicinal. Ya traía bastante atraso y desde ese momento hasta la fecha todavía la implementación no ha ocurrido en los términos en que la ley mandataba. ¿Y por qué, doctora, ha transcurrido todo el 2015? Y el 2014. No Sí, nos olvidemos que sí. tenían 6 meses para implementar la ley. ¿Y por qué tanto tiempo? Y eso se lo dan a tener que preguntar a las autoridades, pero yo creo que ¿Autoridades del Ministerio de Salud obviamente Pública? que a quien la ley le confiere la potestad en el tema. Sí. Entonces, creo que hay que preguntárselo a las autoridades, pero en definitiva yo creo que el cambio de gobierno ya venía enlentecido con el ministerio anterior. Y en este momento, con el cambio de ministerio, no sé si es que están o ayornándose, informándose, pero en los hechos eso está generando daño. Cada vez que uno quiere... ¿Por qué está generando daño? Y porque toda sobreprotección termina siendo abandónica. ¿Qué es lo que está pasando? En esta dificultad de definir los productos, de que hayan productos de calidad farmacéutica con control de calidad en el mercado y de que no esté implementándose, la gente ya está informada, si bien no lo suficiente, pero está informada. Entonces se está apelando a uso de cannabis que no tiene ni calidad farmacéutica, sin monitoreo médico, sin quien controle las interacciones con los demás medicamentos y accediendo a un cannabis que no siempre es el indicado para su enfermedad. Por supuesto. O en las dosis, no hay dosificación. Claro. O es medicina o es otra cosa. Ahora, doctora, ¿por qué usted cree que el Ministerio de Salud Pública no acelera de este trámite y han pasado 1 año, 2 años? En todo el mundo, no solo acá, las autoridades sanitarias y mis colegas han sido objeto, porque no fueron sujeto, cuando uno es sujeto es crítico, han sido objeto de la prohibición. Y yo creo que ninguna ley hace un cambio cultural. Yo creo que les cuesta saltar sus prejuicios, leer la otra biblioteca, mirar la experiencia que vamos a traer a Uruguay. Como usted sabe, los médicos del SMU, en un acto de responsabilidad, una vez que salió en febrero la reglamentación, dijeron, bueno, pero ¿y nosotros ahora cómo vamos a hacer? Sí, y vamos a formar. El sindicato dijo, nos tenemos que informar. Y nos tenemos que formar. Y formar, porque usted es consciente, doctora, que hay opiniones divididas. Por supuesto. Dentro de los profesionales de la salud respecto a la utilización del cannabis. Y para que esto a la gente también le quede claro, porque la gente cree que la ciencia es un absoluto, y eso no es cierto. En todos los temas científicos hay quienes descubren una cosa y otros la contraria. Siempre hay controversia. Y en la medicina y en la ciencia la controversia sirve para avanzar. Aquí la controversia ha servido para trancar. En vez de aprovechar la controversia y profundizar la investigación, se debaten en la arena de los prejuicios y estamos esperando conceptos irrefutables. La investigación en cannabis lleva más de 40 años y en las universidades más prestigiosas del planeta. Y hay conocimiento. A mí, por ejemplo, es un disparate, Polié. Fíjese, el sistema endocannabinoide, que eso no es lo de la planta, el nuestro, de nuestra fisiología, que regula todas nuestras funciones. No hay
Nada en lo que no intervengan nuestros cannabinoides, la anandamida, el 2-AG, los nuevos que están ya para ser difundidos. Hace 20 años fueron descubiertos. Todavía no forman parte de la formación del médico como sistema fisiológico. Sí. Ya no estoy hablando del cannabis planta, estoy hablando de nuestro sistema. Sin duda. Eso es prejuicio. Sí, Porque sí. si no, no se entiende. Sí, sí. Entonces, yo creo que el cambio cultural también le tiene que llegar a los colegas del Ministerio de Salud Pública, que no son solo médicos, Sí, hay químicos hay también. químicos también. Tenemos varias consultas del Adelante. público, pero una que además le quiero hacer y seguramente también se la debe estar formulando la teleaudiencia. ¿Los clubes de cannabis van a poder proveer del cannabis medicinal o solo bajo receta médica? Bueno, lo primero es que tenemos que mirar bien la ley. El club de cannabis está solamente habilitado para uso adulto. Bien. Lo que le llaman recreativo. No tienen cannabis de calidad farmacéutica. Bien. Y lo están haciendo en esta zona que algunos llaman de los grises, pero en realidad es ejercicio ilegal de la medicina, porque están proveyendo un producto para una enfermedad sin un médico que lo haya prescrito oficialmente. Y un cannabis que no está testado, no tiene control de calidad, no sabemos las dosis, todo es muy bohemio, muy romántico. Pero mi mamá me había enseñado que el camino al infierno puede estar empedrado de muy buenas intenciones. Sí. Y muchas veces a mí me pasa que me llegan para consultas de gente, dice, doctora, pero usted en la televisión dijo que se podía usar para esto, mi hijo lo está usando y ahora le pasa esto y aquello. Pero ¿qué está tomando? ¿En qué dosis? ¿Cómo interacciona con los otros medicamentos? Medicina canábica también es medicina, no es chamanismo. Sin duda. Y hay más consultas que van a estar ya en el consultorio virtual. Vamos con la primera para nuestra invitada esta mañana. Mi padre está tomado por un cáncer. No sabemos el tiempo que le queda, pero está sufriendo. Yo le sugiero a los médicos que lo traten con cannabis, pero me dicen que no han estudiado con profundidad el tema. Lo que usted decía, doctora. Exacto. Y no se animan a aplicarlo. Luis de la Comercial. Exactamente. Y yo entiendo a mis colegas. Si ellos no tienen información, por más que sea un estadio terminal, quieren hacer una buena praxis y una praxis ética. Y cuando uno no sabe, no debe intervenir. Pero podrían consultar. Por eso el curso donde van a venir el oncólogo Donald Abrams, jefe de hemato-oncología del Hospital de San Francisco. A ver, Abrams está trabajando en esto hace más de 40 años. Entonces sí, entiendo a mis colegas, pero sí podría usar cannabis. El cannabis en el cáncer tiene 3 aplicaciones. Acompañamiento del estadio terminal, como es el caso, recomiendo un aceite con una buena concentración de THC y CBD para la quimio y para el tratamiento del cáncer, como lo demuestran los estudios más avanzados. Perfecto, muchas gracias, doctora. Segunda consulta, entonces, en un tema tan particular. Tengo un hijo en rehabilitación por problemas de drogas. Mi hija sufre de epilepsia y la posibilidad de tratarla con cannabis me asusta mucho. ¿Puede el uso medicinal, qué pregunta, Brillante. despertar una posible adicción? Carla de Colón, una pregunta de enorme inteligencia, la hecha por Carla. Doctora. Gracias, Carla, porque es brillante. Es interesante. El cannabis puede generar dependencia solo en un 9% de las personas que lo usan regularmente. Sin embargo, en el contexto médico, en uso médico, raramente se ve. Y convengamos que hay muchos medicamentos que usamos los médicos que generan altísimas y gravísimas dependencias. En el caso de la epilepsia particularmente, como es el fenobarbital o el clonazepam, el problema no es la dependencia. Cuando hay una enfermedad grave, uno debe evaluar la relación costo-beneficio. Una dependencia química no tiene por qué ser algo que complique la vida del sujeto, pero en contexto médico raramente se ve. Al contrario, los pacientes tienden a disminuir la dosis con el correr del tiempo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vamos con la última pregunta de este consultorio virtual esta mañana. Hace años que sufro de jaquecas y tomaba de 9 a 10 remedios por día. Hace un tiempo empecé a fumar marihuana. Me siento mejor y dejé los fármacos.
pero no tengo idea de cómo me puede afectar en un futuro. Teresa de Malvin. ¿Qué le contestamos a Teresa, doctora? Porque la pregunta se las trae. A Teresa lo que le vamos a decir es que efectivamente la migraña, y ella tiene un sufrimiento migrañoso de larga data, aparentemente por lo que comenta, tiene tratamiento con cannabinoides. Obviamente lo primero que le diría es que no debería fumar. Claro. Ningún medicamento se fuma, como tampoco se mezclan con los alimentos. Eso es una barbaridad de la prohibición. Debería vaporizarlo. Y, como decía recién, los efectos a largo plazo que pueda tener la paciente dependen de las concentraciones de THC. Hay personas que acusan un efecto cognitivo. Claro. Por lo tanto, debería usar una variedad que sea rica también en CBD, cosa que en el mercado clandestino o en los clubes en general no tienen este tipo de variedades. Pero debería usar una que tenga THC bajo, no mucho, y CBD, pero sí que tenga THC y no fumarla, vaporizarla. Perfecto. Doctora Raquel Peiraue, muchísimas gracias A ustedes. por vuestra presencia. Nos ha aclarado a nosotros, pero fundamentalmente a la teleaudiencia de todo el país, un sinfín de dudas, y el año próximo la vamos a tener acá con frecuencia en la medida que lleguen los expertos del exterior y se vaya formando todo el cuerpo médico y a su vez informando la población. Gracias otra vez. Muchísimas gracias. Nosotros damos